Bienvenidos a una emisión más de este que es su noticiero Avance Noticias. Les saluda Gisela Jiménez junto a mi compañero Oscar Cerrato en edición. Estamos listas para presentarles las noticias más destacadas, tanto nacionales como internacionales. Los invitamos también a que nos sigan en nuestras diferentes plataformas digitales. Nos puede encontrar como Avance HD. Comenzamos nuestra agenda informativa del día de hoy. Para que la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras investigue y presente casos del ejercicio de acción pública penal, se realizarán reformas constitucionales, así lo señaló el titular de la Secretaría de Transparencia, Edmundo Orellana. Evacuar previamente algunas condiciones que están establecidas en el memorándum de entendimiento, que son, entre otras, por ejemplo, la venida de una misión de expertos que está por llegar en las próximas semanas y que va a recopilar la información para preparar los casos que eventualmente conocerá la CICI. Y lo otro es que paralelamente tenemos que negociar el convenio que va a llevarse al Congreso Nacional una vez suscritos por la señora Presidenta y por el señor Secretario General de Naciones Unidas, para que sea aprobado en el Congreso Nacional. Y eso nos va a llevar un tiempo, que podría ser hasta septiembre, octubre, y de ahí llevarlo para la aprobación. De manera que si se reforma la Constitución, como está previsto, que va a tener independencia, es decir, independencia para investigar e independencia para presentar casos con el ejercicio de la acción pública penal, esa reforma constitucional tiene que ser ratificada el próximo año, pero va a ser en enero, porque ya hay un acuerdo de las bancadas que ya fue suscrito y que salió publicado, entre los que se menciona que sí, que se van a hacer las reformas constitucionales de la CICI. De manera que eso no tiene inconveniente. ¿Estas reformas hacia dónde van orientadas, doctor? A reconocer que la CICI va a poder investigar independientemente y va a presentar acciones públicas penales independientemente del Ministerio Público, pero solo en materia de redes de corrupción. Bueno, pues si alguien se robó $1 millón de pesos, no, eso lo va a perseguir otra fiscalía. Y además tienen que ser redes. Estamos hablando de que hayan varios involucrados, ¿verdad? Así como el caso Pandora, cosas así, gruesas, porque no va a venir a traer usted una CICI que va a costar como $20 millones al año para perseguir a alguien que robó $1 millón de pesos. En las próximas semanas, ahorita no estamos claros qué día, pero sí en las próximas semanas. ¿Y ya hubo respuestas de Naciones Unidas sí, al informe que ustedes le presentaron, a la propuesta? Claro, no, ya todo eso está avanzado todo eso. ¿Y la financiación? Ese es un tema que se va a señalar en el convenio que va a darle vida a la CICI. Pero el financiamiento no, eso incluso hay países que ya se han ofrecido y no hay problema. Honduras misma se ha ofrecido, que todos van a contribuir, de manera que no hay ningún problema. Tras la brutal golpiza que recibió la modelo colombiana Daniela Aldana Pinzón en las últimas horas, pues se dio a conocer que el agresor pues ya había sido condenado por un delito de violencia doméstica. Ahora pues recibirá 3 meses de trabajo comunitario en Honduras. El portavoz del Poder Judicial, Ruy Barahona, pues nos amplía con más detalles. Mire, por ser un hecho notorio, de conocimiento público, que trascendió días después del suceso y que llegó a conocimiento de la jueza de ejecución contra la violencia doméstica, ella ha impuesto medidas de seguridad, o sea, la ha ampliado con el trabajo comunitario que debe de ejecutar el agresor. ¿Por qué es agresor? Porque el 13 de octubre del año pasado él fue condenado administrativamente por violencia doméstica, siempre en perjuicio de la joven Daniela Aldana Pinzón, y en ese sentido se le aplicaron medidas de seguridad. Como las ha incumplido, la jueza de ejecución, le repito, le ha impuesto, de acuerdo a la ley contra la violencia doméstica, la sanción más drástica de 3 meses de trabajo comunitario. Esto es en materia
de violencia doméstica. Él, una vez que es notificado de esta sanción de 3 meses de trabajo comunitario, también se le remite el oficio a la dirección de la Policía Municipal de acá de la ciudad de San Pedro Sula, en donde él se debe de presentar y realizar el trabajo que le exija la autoridad de la ciudad. En ese sentido, pues todo se deriva de que la sentencia del 13 de octubre del año 2022 contemplaba 6 meses con medidas de seguridad y otras medidas cautelares desde el trabajo comunitario, así como la asistencia de ellos a la parte del Centro de Salud Miguel Paparahona para que se les diera asistencia en el ramo de la psicología a ambos. Y en ese sentido, pues al ampliarse la medida de seguridad del trabajo comunitario es porque él ha violentado esa sentencia. Esa sentencia se vencía el 13 o se vence el 13 de abril de este año. Y los hechos recientes fueron ahora hace una semana en febrero. O sea que a raíz de toda esa situación, la jueza de ejecución le impone esta medida de seguridad de 3 meses de trabajo comunitario. La coordinadora del Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Migdonia Ayesta, señala que cada 21 horas una mujer pierde la vida de forma violenta en el territorio hondureño. Derechos humanos de las mujeres, y esto se evidencia cuando el año pasado, por ejemplo, solo de violencia doméstica más o menos fueron 53,000 casos de denuncias que llegaron al 911. Este año, a cada 21 horas está perdiendo la vida una mujer. Y eso que podemos analizar la historia de esa mujer que ha sido víctima de muchas violencias, que está precedido de esa violencia fatal que es perder la vida. Ya explicaba la jueza que fueron medidas anteriores y que ahorita el viernes ya van a una nueva audiencia para tipificarle delitos que hasta es intento de femicidio, lesiones, violencia doméstica. Es decir, hay muchos temas que se pueden analizar ahí, pero sin duda que quede en la impunidad o que se le den medidas fáciles que se pueden cumplir y él no aprenda a que debe respetar la vida o la integridad de una mujer, sí es lamentable. Sin duda es necesario, porque son débiles, muchas no llegan ni siquiera a un delito, y que es necesario revisar la ley de violencia doméstica y establecer medidas que le permitan a los victimarios tener una sentencia justa, sí, es necesario. En lo que va de este año hemos presentado un informe de 52 víctimas de violencia contra las mujeres y femicidio, y por eso decíamos que hasta el 19 de febrero y diariamente se está presentando una víctima. Departamentos está Cortés, Francisco Morazán, Olancho y el Departamento del Paraíso. Las edades, mire, la violencia contra las mujeres es un continuo. Empieza desde los 9 meses este año con una niña de una aldea de Danlí. Pero la mayor riesgo, la mayor propensión es entre 15 y 29 años. Y de esto, los municipios que más violencia contra las mujeres están presentando es Cortés, en Cortés, Choloma y San Pedro Sula. En el Francisco Morazán es Tegucigalpa, Danlí, Juticalpa y Catacama. Sin duda, uno de los principales problemas de la justicia del país es la investigación criminal. Que no hayan instancias o unidades de investigación de muerte violenta de mujeres en los diferentes municipios afecta porque no hay investigación científica criminal que dé cuenta de quién es el responsable y por qué le quitan la vida o por qué lesionan a una mujer, y obviamente eso lo que hace es que engrosa la lista de la mora judicial y de la impunidad en Honduras. En este año no podría decirlo, no se puede analizar así, pero en promedio el porcentaje de impunidad es del 95%. Es decir, un hombre que es maltratador, victimario,
tiene el 95% de probabilidad de que la justicia no lo alcance, de que no le haga nada en este país y camine como que fuera una persona honesta y que tiene ambientes de convivencia deseables. Sin duda, el papel de la Corte Suprema de Justicia es fundamental. Hay mayoría mujeres, hay una presidenta que es mujer y que va a abogar, y esperemos que lo haga, por las mujeres y por una aplicación de la justicia. El Congreso Nacional aprueba un contrato de diseño y construcción de la represa en el cauce del río San José y Jacaliapa para dotar de agua varias colonias y barrios del Distrito Central que sufren escasez del vital líquido. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada junto al Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras presentaron un informe con los resultados del análisis de confianza que tienen los consumidores en el país, donde el índice de confianza al consumidor en Honduras durante el 2022 fue de 56.35%. Esto indica una posición optimista baja a la situación económica de los hogares y el país. Está vastamente comprobado en la literatura científica económica que la confianza, la certidumbre de los agentes o de los actores económicos es una señal importantísima respecto a cómo toman decisiones de consumo, decisiones de inversión, decisiones de crédito, etcétera, etcétera. De tal forma que la confianza, y aquí hay que aclarar algo, ¿y por qué la confianza del consumidor? El 84% del Producto Interno Bruto está explicado o movido por la demanda de las familias, ¿sí? El consumo privado. Y entonces entender qué es lo que piensan las familias, qué es lo que piensan nosotros. Es igual que el índice, es un optimismo moderado, pues, porque esperaríamos que el gobierno a esta altura del partido adopte las decisiones que se necesitan para la reactivación plena de la economía, para mejorar el clima de inversiones, para simplificar los procesos mediante los cuales los empresarios pueden o no formalizarse y sobre todo para generar empleo. Porque el ingreso de la familia depende del empleo, la protección social depende del empleo y solo si hay más empleo, la familia hondureña va a poder contar con un ingreso adicional en su grupo familiar y va a mantener estas expectativas de consumo que hasta ahora hemos... El índice de confianza al consumidor es un termómetro sobre la realidad acerca del crecimiento económico de los hogares para anticiparse a sus necesidades y al comportamiento de la economía en general. A continuación le presentamos las condiciones del tiempo para el día de hoy con el pronosticador de turnos del Senado Escopeco, José Pavón, que nos brinda todos los detalles. Buenos días. El pronóstico del tiempo para el día 1 de marzo del año 2023. Persisten las condiciones secas sobre la misma parte del territorio nacional. Debido al transporte de humedad del Mar Caribe, se generarán precipitaciones débiles aisladas sobre la región oriental del país. En cuanto a los oleajes en el litoral Caribe, de 2 a 4 pies, con máximos de 6 pies al norte de las islas de la bahía. En el Golfo de Fonseca, de 1 a 3 pies. A continuación, las temperaturas máximas y mínimas. Gracias por continuar sintonizando este que es su noticiero Avance Noticias Estelar.
La Secretaría de Salud anunció pues el cierre de triajes por COVID-19. Ante esto, el médico Henry Alvarenga pues se pronuncia al respecto. Respecto a lo que es el cierre de triajes que quiere hacer la Secretaría de Salud y el Gobierno de la República, pues esto se puede ver de diferentes ángulos, ¿verdad? Se tiene que ver desde el punto de vista puramente gubernamental y lo que es puramente médico. En lo puramente gubernamental, pues el argumento que se coloca, que también es válido, es porque se está pagando a una cantidad de personal de salud que en este momento, que hay una baja incidencia de COVID, ¿verdad?, prácticamente no está realizando ninguna función efectiva, ¿verdad? Ya sean algunos trajes de la ciudad de Tegucigalpa y San Pedro Sula, sobre todo. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, es correcto desde el punto de vista presupuestario, hablando del gobierno. Desde el punto de vista de la Secretaría de Salud no se puede permitir el cierre de trajes tampoco, porque ya llevamos 3 años en lo que es esta pandemia, y si algo nos ha enseñado la pandemia es que el COVID hace picos de manera cíclica cada 3 o 4 meses. Lo tuvimos más o menos en noviembre, finales de diciembre del año pasado. Esperamos que lo que es para marzo o abril se dé pequeños picos. Ya esos picos pienso yo que no van a hacer, que van a saturar drásticamente los hospitales como lo teníamos en el 2020 y el 2021, ¿verdad? Pero el gran problema que existe actualmente, que por qué no se pueden quitar esos trajes, es porque tenemos otro gran problema a la par, que es la falta de insumos de todo tipo en los hospitales públicos, ¿verdad? En la red primaria, secundaria y terciaria del país, en el Instituto Nacional de Seguridad Social. ¿Por qué tiene que ver eso? Porque si no hay medicamentos, no se le da una buena atención a las personas que acuden a estos centros, a estos centros hospitalarios, y si a eso usted le suma, ¿verdad?, que van a haber picos de COVID, la situación puede encrudecerse. Entonces, ¿cuál es la forma más fácil de vaciar esos hospitales? Pues obviamente teniendo los triajes, ¿verdad? Y teniendo los triajes con el personal necesario y que estén bien equipados los triajes. Porque si en esos triajes también los dejan abiertos, pero no tenemos oxígeno, no tenemos los medicamentos necesarios para tratar el COVID, entonces en nada vamos a estar. Entonces no se puede hacer cierre de trajes en este instante, por lo menos hasta que el país llegue a un buen abastecimiento de lo que son insumos hospitalarios de todo tipo que carecemos en este instante, porque lo que podemos producir es una crisis como pocas veces hemos visto. La especialista en salud de la ASJ, Blanca Munguía, pues asegura que la conflictividad en la salud ha provocado la pérdida de unos 7 millones de atenciones en el 2022. Nos preocupa que en el año 2022 se redujeron más de 7 millones de atenciones médicas a los pacientes. Sin duda todo esto tiene que ver con la conflictividad y la falta de gobernabilidad en el sistema de salud, donde hubieron muchos establecimientos de salud cerrados o sin brindar la atención por diferentes razones, una por la falta de pago, de salario, otro por el tema de los contratos, pero también toda esta captura que hubo de los colectivos de libre en algunos establecimientos de salud. El desabastecimiento fue uno de los grandes datos o de las grandes constantes que tuvimos en el 2022. Pero por otro lado, es preocupante saber que en una población tan pobre que hace uso del sistema de salud público, el gasto de bolsillo va en aumento. Actualmente tienen un 52.6% que le toca cubrir a un hondureño para costearse su salud. Esto es demasiado alto, incluso es mayor a lo que tenemos en la región. Es lamentable también, por otro lado, ver la cantidad de médicos que tiene Honduras. Tiene 2.3 por cada 10.000 habitantes. ¿Qué quiere decir con esto? Es que Honduras debe tener al menos 10 para esta cobertura. Sin embargo, tiene un déficit de recurso humano. Pero la mortalidad infantil es otro dato que nos preocupa porque tiene la tasa más alta, 17 por cada 10.000 habitantes nacidos vivos. Esto es terrible cuando realmente duplicamos esa cantidad en relación a otros países cercanos. ¿Qué
¿Qué quiere decir? Que nuestra tendencia de deterioro del sistema de salud es continua a lo largo de varios años. Por lo tanto, una intervención que garantice una respuesta, una intervención verdadera, con urgencia, que empiece a frenar esta tendencia de deterioro, es importante que las autoridades reflexionen y elaboren una agenda a corto plazo de una intervención rápida para ir reduciendo y contrarrestando estos resultados que tenemos hoy en salud. 2023 se vuelve un desafío para trabajar de manera diferente, creativa y sobre todo que podamos en el 2024 contar historias de éxito verdaderas en favor de la población y sobre todo en la construcción de un verdadero sistema de salud para la población. Cambiando de información, la portavoz de la Fuerza Nacional de Seguridad de Transporte Urbano, Helen Barahona, pues nos brinda detalles sobre los últimos operativos realizados en el sector. Así es, muy buena, gracias por la oportunidad. La Dirección Policial Antimaras y Pandillas en contra del crimen organizado es a través de esta División de Seguridad del Transporte Urbano que ha venido realizando un plan estratégico operacional pues en cuanto a la seguridad de la ciudadanía en el transporte público y también del sector que labora en estas unidades de transporte. Hemos visto los resultados efectivos, dejando como resultado más de 140 personas detenidas. El 60% corresponde a personas que tenían cuentas pendientes con la ley, órdenes judiciales, y también pues tenemos una gran cantidad de personas detenidas de manera flagrante por los delitos de tráfico ilícito de drogas, también portación ilegal de armas, asaltos en unidades de transporte público y también diferentes estructuras criminales que se dedican a cometer zozobra pues en cuanto al transporte público, a las personas que laboran en estas unidades y también a las personas que van a bordo de ellas. Hemos podido ver también en las últimas 24 horas la detención de 2 ciudadanos quienes corresponden a tener cuentas pendientes con la ley por los delitos de homicidio y también por los delitos de maltrato familiar agravado. En cuanto pues al decomiso de vehículos, se ha recuperado un vehículo que tenía reporte de robo. Recordemos que esta división está laborando de la mano con la unidad de la línea de emergencia 911 y 143 y también pues está atendiendo las diferentes alertas que llegan a través de estas plataformas. El portavoz de la Policía Nacional, Edgardo Barahona, destaca pues la captura de 2 personas vinculadas al secuestro en la capital. La Policía Nacional, a través de la Unidad Antisecuestros de la Dirección Policial de Investigaciones, realizó una operación tempranas horas de la mañana de este día que nos ha permitido la liberación de un empresario capitalino que permanecía secuestrado y por el que sus captores estaban solicitando 2 millones de lempiras de recompensa. La pronta acción de nuestros compañeros ha permitido la ubicación de esta persona en un sector de Cantarranas, logrando la recuperación de él sano y salvo y sin que se haya pagado ni un tan solo lempira por parte de la familia. Se han detenido a 2 personas vinculadas a este hecho criminal. Se trata de 2 hombres, uno de 58 años, el otro de 60. A ellos se les ha decomisado vehículos, arma de fuego y teléfonos móviles. Se están haciendo las coordinaciones necesarias para verificar si hay más personas que estarían vinculados en este hecho delictivo. A recuento, la Policía Nacional registra que durante este 2023 se han registrado 4 autosecuestros a inicio de enero, 3 secuestros, los cuales han sido investigados oportunamente por la UNAS, donde no se ha pagado el rescate y se ha recuperado perfectas condiciones a los victimarios. Nosotros estamos socializando con la población hondureña que si se llega a presentar este tipo de situaciones no duden en llamar a la DPI para solicitar el apoyo del personal antisecuestro para que pueda intervenir y recuperar la persona como sucedió el día de hoy, que se recuperó sana y salva. Se registraron 15 secuestros en todo el país. La Policía Nacional los resolvió todos sin que se pagaran 5 y sin que se generara ningún daño para las víctimas. A continuación le presentamos un resumen de las noticias más destacadas en el ámbito internacional. Y comenzamos la información con la detención de la activista climática Greta Thunberg, que fue detenida pues durante una protesta en Noruega.
A través de las redes sociales circuló un video donde se observa a la policía de Noruega cargando a la activista para moverla del lugar, mientras que los asistentes descalifican los hechos gritando consignas. La activista climática se encontraba este miércoles a la entrada del Ministerio de Economía noruego junto a otros colegas. El motivo de la protesta era un parque eólico que sigue operando a pesar de que la sentencia del Tribunal Supremo del pasado año que concluye que su construcción violó los derechos de los indígenas Sami, que llevaron siglos utilizando esas tierras para que pasten sus renos. El ministro de Energía noruego se ha visto obligado a cancelar su viaje previsto a Reino Unido por el suceso. Un tren de carga de gas propano se descarriló, esto en Florida. Las autoridades buscan evitar una explosión. Es probable que se ordene la evacuación de la zona debido al peligro que representa un eminente fuga de gas contenido en el tanque. Un tren de carga perdió el control y se descarriló en las inmediaciones del aeropuerto internacional en la ciudad de Tampa, Florida. Varios vagones terminaron volcados a la orilla de la vía férrea, entre ellos uno de especial preocupación por las autoridades. Se trata de un tipo cisterna que está cargado con cerca de 115,000 litros de gas propano, mientras que otros vagones cargados con el mismo gas lograron no volcarse, pero también se salieron de la vía. Las autoridades ordenaron la evacuación de la zona debido al peligro que representa una eminente fuga del gas. El ascenso del número de incidentes con trenes de carga en Estados Unidos preocupa a las autoridades ferroviarias. El propano es un gas licuado que presenta características muy similares a la del butano. Se trata de un gas incoloro y prácticamente inodoro, aunque se le suele añadir un olor para que pueda ser detectado en caso de fuga. Entre sus principales características destaca su enorme poder calorífico y su facilidad de gasificación en temperaturas frías. Siempre en relación con los trenes, pero en esta ocasión nos trasladamos hasta el sureste de Europa, específicamente en Grecia, donde al menos 36 personas resultaron muertas al chocar entre dos trenes, uno de pasajeros y otro de mercancía. Un accidente ferroviario ha dejado al menos 36 personas muertas tras la colisión de dos trenes al norte de Larisa, en Grecia Central, mientras 66 personas permanecen hospitalizadas, 6 de ellas en unidades de cuidados intensivos. En total, unas 130 personas resultaron heridas mientras continúa la búsqueda de pasajeros entre los restos de los trenes. Los bomberos estiman que probablemente aumente el número de muertos, ya que entre los restos del tercer vagón de pasajeros, donde han recuperado a los dos últimos cuerpos sin vida, hay aún decenas de cadáveres. En los dos trenes, uno de pasajeros y otro de mercancía, viajaban unas 350 personas y 20 tripulantes, explicó la empresa Ferrocarril. Varios vagones descarrilaron y al menos 3 se incendiaron en el accidente. Las primeras estimaciones apuntan a un error humano con los dos trenes circulando en la misma vía. El primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, visitó la zona y esto es lo que ha dicho. Βιώνουμε σήμερα ως χώρα, μιλάμε για μια ανίποτη τραγωδία. Η σκέψη μας σήμερα είναι πρώτα και πάνω απ' όλα με τους συγγενείς των θυμάτων. Η υποχρέωσή μας είναι να περιθάλψουμε τους τραυματίες και από εκεί και πέρα να ταυτοποιήσουμε τις ορούς. Από εκεί και πέρα ένα πράγμα μπορώ να εγγυηθώ, να μάθουμε τα αίτια αυτής της τραγωδίας και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι τέτοιο. Continuando con más información, y es que la Fiscalía de Perú ha pedido 3 años de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo. La Fiscalía de Perú solicitó 36 meses, es decir, 3 años de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo y 2 de sus ministros por presuntamente liderar una organización criminal. El fiscal Uriel Terán presentó el requerimiento ante el Tribunal Supremo al señalar que la iniciativa incluye a Juan Silva, exministro de Transporte, y Heiner Alvarado, extitular de Vivienda. El Ministerio Público atribuyó al exmandatario su liderazgo en una organización criminal destinada a cometer diversos actos de corrupción, incluidos delitos de organización criminal,
colusión y tráfico de influencias. La justicia peruana formalizó la semana pasada una investigación contra Castillo, Silva y Alvarado con el fin de conocer más detalle sobre una presunta red criminal liderada por Castillo que buscaba favorecer al consorcio Puentes Tarata 3 y a otras compañías en proceso de licitación pública. Castillo se encuentra actualmente cumpliendo 18 meses de prisión preventiva en el marco de investigaciones por el presunto delito de rebelión, después de que fuese detenido tras el anuncio realizado el 7 de diciembre de la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción. Por su parte, Juan Silva está en condición de prófugo de la justicia desde el año pasado. Hasta aquí la información por el día de hoy. Agradecemos su fiel sintonía. Los esperamos en nuestra próxima emisión de que es su noticiero Avance Noticias Estelar. Y los dejamos con la programación de Avance. Bendiciones.